Hubo quienes llevaron a los niños para que Jesús los tocara y los bendijera, pero los discípulos las regañaron. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos». Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, los bendijo. Bienvenidos, esperamos que disfruten el culto. Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida, nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo me mantengo en la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es lugar más seguro. Salmo 27, del 1 al 5. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar.
Salmo 63, 1 al 4. Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfalece de sed por ti, mi ser interno te busca con ansias. En terrenos secos y insópitos, sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida, y en tu nombre levantaré mis manos. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Levantará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Andando en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú serás conmigo. Tu vara y
tu callado me fundirán tu aliento. Andarán sus mesas delante de mí, en presencia de mis acusadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Santamente bien, en la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. De la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23, 1 al 6. Vamos a la pose de vacación. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá, ante el precioso soy. Él me sostendrá, sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá, hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Es momento de entregarle nuestras preocupaciones a Dios. Leamos Salmos 91 del 1 al 5. Dios nos protege. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos ni de estar en peligro de muerte. Vamos a leer Salmos 91, 14 al 16. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce,
Por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame le responderé, y estaré con él en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Vamos con la siguiente canción. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. A ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto.
Hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debería renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado también el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija también estuvo de acuerdo, pero pidió que también sea expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás como si fuera perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo, utilizando alternativamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera se había convertido en un hermoso y útil mueble. Cuando la carpintería quedó sola de nuevo, la asamblea reanudó la deliberación. Dijo el serrucho: «Señores, se ha demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos en nuestras virtudes». La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos y útiles muebles y sus diferencias pasaron a un segundo plano. Ahora preparemos nuestra mente y corazón para escuchar la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en este nuevo día. Gracias al Señor por poder compartir este tiempo con ustedes y traer una pequeña reflexión cortita en este día que es tan especial para todos, el día que celebramos a los niños. Y qué hermoso que en nuestra iglesia podamos hacerlo, dándoles la oportunidad a ellos de dirigir un culto, de dirigir un tiempo de adoración al Señor, en el que pudimos cantar, en el que pudimos leer su palabra, orar juntos. Gracias al Señor por ellos, por verlos participar, por verlos cómo van probando, practicando, de verlos crecer. Hay algunos que están tan grandes que seguramente se van a sorprender cuando los vuelvan a ver. Y la verdad que cuando nosotros pensamos en los niños, estamos siempre rodeados de algún niño. Seamos papás o no, tenemos a nuestros hijos, y si no son nietos o son sobrinos, o incluso hermanos menores o quizás algún vecinito, pero en nuestras vidas siempre hay algún niño. Y en la palabra del Señor, en Proverbios 22:6, encontramos este versículo que siempre leemos, que dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Y es bueno pensar que dice: instruye al niño en su camino, en el camino del niño, en el camino que el Señor ha imaginado, ha trazado para él. No en el camino que yo sueño para él, no en el camino que mis expectativas dictan que él debería seguir, sino en el camino que el Señor ha pensado para él, en el camino del niño, en su camino. Ahora, cuando pensamos en los niños y pensamos en ese camino que tienen que transitar, también tenemos que ser conscientes de que el Señor los va a preparar, sin duda. El Señor va a proveerlos del carácter necesario, de los talentos y de los dones que ellos van a necesitar para transitar ese camino. Aunque no es muy fácil saber los talentos y los dones que tenemos, así que es hermoso darles la oportunidad, como lo hicimos ahora en el culto, para que ellos puedan ir probando y descubriendo cómo el Señor los va utilizando. Y en el video que veíamos hace unos segundos atrás, y veíamos a el carpintero, encontramos un montón de herramientas que usa el carpintero para poder llevar a cabo su plan.
Así que hoy día les vamos a invitar a pensar en esas herramientas, porque nosotros somos herramientas, los niños son herramientas, y cada uno de nosotros necesitamos descubrir de qué manera Dios puede utilizarnos en su obra, de qué manera podemos ser herramientas útiles para el Señor. Y claro, estas oportunidades que les damos a los chicos son valiosas, así que lo primero que les voy a invitar hoy día es a que veamos nuestra caja de herramientas. Vamos a imaginar que la Biblia también es como una gran caja de herramientas en donde encontramos un montón de ejemplos de personas históricas, bíblicas, que fueron herramientas en manos del Señor y que el Señor pudo utilizar a esas personas como instrumento, como herramienta suya en sus manos. Y vamos a ver algunas de ellas para ver cómo pudieron ser útiles en manos del Señor. Por ejemplo, acá tengo un metro. Sirve para medir, tiene medidas muy precisas y mide exactamente el tamaño de algo o el espacio o las distancias, ¿cierto? Y podríamos, cuando pensamos en una herramienta como esta, quizás pensar en Saulo de Tarso. Podríamos decir que Saulo era como un metro, porque él sabía un montón, sabía muchísimo, estaba muy preparado y por eso pensaba que podía medir a todos y podía medir todas las cosas que sucedían y que él sabía exactamente qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Así que él quería controlar todo, él quería medir todo, quería que todo fuera exacto en la medida que él se imaginaba. Él se había como denominado el metro de medir. El método de medir lo que estaba bien y lo que estaba mal, y de juzgar a quien estuviera equivocado. Es así que lo encontramos en la muerte de Esteban, aprobando el hecho. Dice ahí en Hechos, en el versículo 8, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando de casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Él estaba ahí cuando Esteban estaba siendo apedreado y cuando él murió, y él consentía, él pensaba que estaba bien lo que se estaba haciendo, él pensaba que se estaba aplicando el castigo necesario para lo que Esteban había hecho, que era simplemente creer en Jesús. Él pensaba que él podía poner esa medida y por eso asolaba a la iglesia y perseguía y arrastraba, como decía aquí, a hombres y a mujeres y los metía a la cárcel. También encontramos a un Pablo en Hechos 26, en el versículo 9 dice: yo ciertamente había creído que mi deber hacer muchas cosas contra el nombre del Señor Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Él mismo aquí decía que él estaba obsesionado, que él quería que todo el mundo que creía en Jesús, que todo judío que creía en Jesús blasfemara y dijera: no, yo no voy a creer más en Jesús. Él quería ganarle a todos y quería que ellos dejaran de predicar y de hablar y de creer en Jesús, porque para él eso estaba mal. Él creía que tenían que cumplir las leyes y que el creer en Jesús era una blasfemia. Por eso él prefería sacarlos y encarcelarlos. Y no le importaba si entraba a las casas, si entraba a las sinagogas, si tenía que ir a ciudades extranjeras, eso no le importaba. Él quería que todos siguieran las leyes y no quería que siguieran hablando de Jesús. Cuando pensamos en Pablo es loco, porque él sabía muchísimo, había sido criado o enseñado por los mejores, por los más sabios de Jerusalén. Él sabía muchísimo de
de las escrituras y había leído seguramente muchos profetas, al profeta Isaías, y había escuchado seguramente, sin duda, de que el Mesías iba a sufrir, de que se iban a repartir sus ropas. Sin embargo, en ese momento su obsesión era tan grande que no podía ver los tiempos del Señor, que no podía darse cuenta que lo que él estaba persiguiendo era en realidad el cumplimiento de la promesa de Dios. Había perdido totalmente el foco en el plan de Dios. Estaba más ciego que los 3 días que estuvo en Damasco. Ahora yo me pregunto a veces, ¿estaré siempre midiendo y controlando al punto de dejar de lado el plan de Dios? ¿Será que a veces me pongo tan tosuda que soy incapaz de ver que Él está obrando en ciertas situaciones y yo quiero forzarlas a una forma, a una manera? ¿Será que estoy empujando los planes en vez de ser objetivo y poder ver el plan que Dios tiene y preguntárselo? ¿Será que soy yo la que estoy planeando? Ahora, ¿cómo fue útil Saulo para el Señor? En primer lugar, podemos encontrar en Hechos 9, del 1 al 20, vamos a encontrar cómo se convirtió, ¿cierto? Apareció una luz, cayó, y en ese momento él escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo lo primero que hizo fue preguntarle: Señor, ¿quién eres? Es decir, lo primero que hizo fue reconocer el señorío de la persona con la que estaba hablando, de la persona que le estaba llamando la atención. Y en segundo lugar, cuando él le dijo: soy Jesús al que tú persigues, después Jesús le dio una orden y le dijo: bueno, ahora anda a Damasco y espera que se te diga lo que vas a hacer. Ahí lo que hizo Pablo fue dejar de medir, dejar de planificar, dejar de pensar cómo debían ser las cosas, y obedeció, simplemente hizo lo que le habían pedido y esperó que el Señor le mostrara el plan que tenía. Dejó de controlar, dejó de planificar y dejó que Dios le mostrara cuál era su voluntad, cuál era su plan. Ese es Saulo de Tarso, el metro. Ahora hay más herramientas. Tenemos, por ejemplo, esto es un destornillador, y podríamos decir que Jonás podría ser un destornillador. ¿Por qué? Porque dio tantas vueltas antes de servir de algo, antes de obedecer. Primero dio vueltas para obedecer y después dio vueltas para entender la obra de Dios. ¿Por qué dio tantas vueltas? Bueno, eso lo podemos encontrar en Jonás 3:10 y después del 4 del 1 al 4, que dice lo siguiente, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ese era el problema de Jonás. Jonás no quería por nada del mundo que el Señor perdonara a la gente de Nínive. Él sabía que si iba a predicar y la gente se arrepentía, el Señor le iba a perdonar. Y él no quería saber eso. A él le parecía que eso era injusto. Él tenía una falta de misericordia muy grande porque él pensaba que esa gente era gente cruel, que no merecía ser perdonada. Por eso dio tantas vueltas. ¿Qué hizo? Primero se fue a Jope, los chicos ya se la saben de memoria, ¿cierto? Se fue a un Jope y tomó un barco. Compró el pasaje, quiere decir. Se subió al barco, se durmió, hubo una tormenta, lo despertaron. Él se dio cuenta que era por él, que era esa tormenta, y dijo: bueno, tírenme al mar. Pero los marineros
en ese momento tuvieron misericordia de Jonás y no lo tiraron enseguida. Trataron de ver si podían salvar el barco de alguna manera. Y al ver que no podían, ahí lo tiraron a Jonás del barco. Y cuando lo tiraron del barco, ¿qué pasó? Vino un pez grande y se lo tragó, ¿cierto? Ahora, muchas vueltas ha dado Jonás, ¿cierto? Pero aún así, en la panza del pez todavía esperó 3 días antes de hablar y orar al Señor. Dio muchas vueltas antes de obedecer. Y ahí fue que se acercó al Señor. Cuando estaba ya en lo más profundo, ahí se acercó al Señor y le dijo que lo perdonara y que él iba a obedecer. Y cuando el pez lo vomitó, se fue a Nínive y hizo lo que le había pedido el Señor. Y habló, predicó, todos se arrepintieron, ¿cierto? Y ahí más o menos queda la historia. Pero no fue solo eso. ¿Qué pasó después? Cuando terminó de predicar, él se fue. Y se quedó en un sitio para ver si, cómo era destruida la ciudad. Él estaba esperando todavía que la ciudad fuera destruida, aún después de todo lo que había pasado. Él había recibido la misericordia de los marineros, que de entrada enseguida no lo tiraron al agua. La misericordia del Señor que lo había salvado de una forma más loca a través de un pez. Pero él seguía esperando a que esa gente fuera castigada. Y el Señor, que hizo crecer una plantita detrás de él, tuvo misericordia, hizo crecer una plantita para que le diera sombra mientras él esperaba. Cuando yo leía esta parte me daba risa porque me hacía pensar en un término que no estoy segura si aquí también lo usamos, pero en Chile el término es espérate sentadito. Eso quiere decir que cuando alguien está esperando algo y nosotros sabemos que eso no va a pasar nunca, entonces le decimos, espérate sentadito. Y yo pensaba que la planta, si bien el Señor la hizo crecer por misericordia a Jonás, es como que le dijera, mira, espérate sentadito porque eso no va a pasar, Jonás, porque ellos se van a arrepentir, yo los voy a perdonar. Y después, ¿qué pasó? Se secó la planta. Y cuando se secó la planta, ahí leemos en el versículo 10, dice, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y animales? Jonás había recibido la misericordia de Dios, de los marineros, y todavía no entendía la misericordia. Y se enojó con una planta que ni siquiera había plantado él, que había crecido en una noche, y se enojó y tuvo compasión de esa planta y compasión de sí mismo porque ahora no la iba a proteger, pero él seguía sin entender la misericordia del Señor. ¿Cómo somos nosotros? Quizás a veces damos muchas vueltas antes de hacer la voluntad del Señor, antes de obedecerle. Quizás no me gusta mucho lo que el Señor está pidiendo y entonces hago tiempo o doy excusas. ¿O será que me falta misericordia y me enojo cuando alguien que me parece que no lo merece recibe misericordia de Dios o de otra persona? ¿Cómo fue útil Jonás? Primero obedeciendo. Lo primero que hizo esta herramienta fue obedecer. Dejó de dar vueltas y hizo lo que el Señor le había pedido. Aún sin entender, aún sin estar de acuerdo, no estaba convencido, pero él obedeció y fue a Nínive a predicar. Y después entendió la misericordia del Señor. Él la había recibido ya varias veces, pero por fin él la entendió. El Señor tenía misericordia de tanta gente que iba a perecer. Y el Señor quería
darle otra oportunidad a ellos. Como hoy quiere darle la oportunidad a cada una de las personas que no lo conocen. Ahora, hay otra herramienta más. Tenemos aquí el martillo. Y el martillo es una de las herramientas que primero tenemos, yo creo, en nuestras casas, pero que tratamos de usar lo menos posible porque hace mucho ruido. Entonces tratamos de dar los golpes más certeros y necesarios solamente para no usarla por demás, porque es muy insoportable su ruido, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos pensar en el martillo como Pedro. Pedro era una persona que era bastante impulsiva, que no pasaba jamás desapercibido. Era el primero que hablaba, el primero que se quejaba. Era de los que hablaba antes de pensar bien lo que iba a decir. O era de los que actuaba antes de pensar bien lo que iba a hacer. Y con esa forma de ser impulsivo, tosco, rudo, metía muchas veces la pata y muchas veces dañaba. Era tan impulsivo que en un momento él podía estar tomando una espada y cortándole la oreja a un soldado, que yo me imagino que no es que él quiso apuntarle justo la oreja. Me imagino que él era un pescador y al agarrar la espada, lo más que pudo hacer fue cortarle una oreja, pero le habrá pegado justo ahí. Pero a las otras horas estaba negando a Jesús y 3 veces. En Juan 21 encontramos una historia cuando Jesús volvió a encontrarse con sus discípulos. Y en esta historia Jesús ya había resucitado y ellos habían decidido salir a pescar de vuelta, pero no estaban en ese momento con Jesús. Y Pedro y los discípulos se subieron al barco para ir a pescar. En eso estaba el Señor, estaba en la playa y de la playa los llamaba. Y el que lo reconoció fue Juan. Y Juan dijo, es el maestro. Al escuchar eso, Pedro no pensó en nada y lo primero que hizo fue vestirse y tirarse al agua para ir donde estaba Jesús. Lo cual es muy curioso porque nadie se viste para tirarse al agua, ¿no es cierto? Los demás discípulos, como era de esperarse, fueron con el bote, fueron hasta la orilla. Pedro no podía esperarse, vistió, se tiró al agua, seguramente le dio un abrazo todo mojado, pero él no podía esperar. Ahora, en esta historia también podemos ver lo impulsivo que era Pedro. Ahora, ¿cuántas veces nosotros somos así? Yo soy bastante impulsiva. ¿Cuántas veces hablamos sin pensar y después decimos, a lo que dije, si le hubiera puesto una coma antes habría sido distinto? O cuántas veces hago cosas sin preguntarle al Señor y de manera impulsiva, por decisión propia, sin que Él me haya mostrado nada. Ahora, ¿cómo fue útil Pedro en manos del Señor? En esta misma historia, cuando llegan a la orilla y están todos los discípulos con Jesús hablando, en un momento Jesús se aparta con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. A la tercera vez, Pedro le dice, tú lo sabes todo. Y yo me imaginaba que es como que por dentro Pedro pensaba, sí, Señor, tú lo sabes todo y también sabes que te negué 3 veces. Por eso le decía 3 veces, tú lo sabes todo. Ahora, ahí es cuando Pedro lo que hace es reconocer delante del Señor su condición, como Él era, y que el Señor era el que sabía todo, que Él no sabía las cosas, que Él tenía que esperar y tenía que preguntar lo que había que hacer, y que el Señor era el que conocía todo. Ahora,
él reconoció que Jesús lo sabía todo, reconoció su condición, es lo primero. Y lo segundo es que paró de ser impulsivo. Y después de esto en adelante, en Hechos, por ejemplo, encontramos a un Pedro en Pentecostés que se levanta, pero ya no por impulso, va hasta donde estaban toda la gente que había venido a Jerusalén y habla a todos de parte de todos los discípulos para contar lo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasó en ese momento? Que fue el Espíritu Santo el que le mostró. Él se dejó guiar por el Espíritu Santo, ya no por sus impulsos, ya no por lo que él pensaba, sino por el Espíritu Santo. Y ahí vemos a un Pedro que cambió en eso. También vemos a un Pedro que dejó de ser impulsivo cuando estaban en la elección de Matías. Pedro les habla a todos y les dice que es tiempo de encontrar un reemplazo para Judas. Ahora, Pedro no lo hace como algo, un impulso del momento, sino que se ve que él tiene que o haber sabido, o haber averiguado, o haber consultado, o haber leído. Pero él sabía que en la palabra del Señor, en un salmo de David, decía que otro tome su lugar. Y en ese momento Pedro lo que hace es hablarle a sus discípulos para que puedan elegir a una persona que reemplace a Judas, y así es la elección de Matías. Vemos a un Pedro totalmente distinto, a un Pedro que reconoció su condición, reconoció que Dios lo sabe todo y reconoció que necesitaba el Espíritu Santo para poder controlar sus impulsos y para poder hacer lo que la voluntad de Dios, lo que era la voluntad de Dios. Ahora, no todas las herramientas que encontramos en nuestra caja de herramientas son adultos. También encontramos a algunos niños. Por ejemplo, encontramos a uno que vamos a decir que es un tornillo. A ver si ahí se ve. Que es Josías. Vamos a decir que es un tornillo porque por más que dio muchas vueltas, no fueron las vueltas de Jonás para desobedecer al Señor. Las vueltas que dio Josías fueron para juntar, para afianzar la relación del Señor con el pueblo de Israel, para unir al pueblo de Israel con Dios. Él se dio cuenta que estaban apartados del Señor, que había mucha idolatría, que el templo estaba lleno de cosas que no le gustan al Señor, y entonces él se dispuso a limpiar el templo, a limpiar toda Jerusalén de todos esos ídolos. Ahora, Josías lo que hizo con cada vuelta en su vida fue simplemente seguir e insistir en esto. Encontramos en 2 de Crónicas 34 del 1 al 2. Encontramos que cuando Josías comenzó a reinar, él tenía 8 años. 8 años es la edad de Isabela, de Ichu, y es la edad de Enzo. ¿Se imaginan? A esa edad Josías ya era rey. Y dice que reinó en Jerusalén 31 años. Quiere decir que tenía 39, murió joven. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, dice que hizo lo correcto ante los ojos de Jehová y que anduvo en el camino de su padre David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Él se dedicó a limpiar los ídolos que había en Judá y a hacer que el pueblo dejara toda esa idolatría. Él desde el principio fue una herramienta útil al Señor. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que hizo que este niño de 8 años creciera y que a través de su vida, cada una de las vueltas de su vida, él pudiera profundizar esta relación, limpiar a Jerusalén de toda esta idolatría y de volver a unir al Señor
al pueblo con Dios, encontramos dos cosas. Primero, encontramos que él tenía guías. En muchas partes de la historia de Josías se encuentra el sacerdote Hilcías. Él fue, de hecho, el que encontró el libro de la ley y que se lo llevó a Josías. Y el sacerdote era el guía, el que le aconsejaba, el que le decía qué era lo que era correcto, qué era lo que faltaba, qué era lo que debían hacer. En muchas partes de su vida encontramos la guía de Hilcías. Y en segundo lugar, lo otro que vemos es que encontró un buen ejemplo. Dice aquí en la palabra, leíamos recién, encontró el ejemplo de David. Que David no era perfecto, tampoco era su padre, ni siquiera era Salomón, que uno diría, bueno, si va a buscar un ejemplo, y en la Biblia dice que Salomón era un rey sabio, bueno, quizás habríamos elegido seguir el ejemplo de Salomón. Sin embargo, David era un hombre con un corazón que era conforme al corazón de Dios. Y ese es el ejemplo que eligió Josías. No era perfecto David, cometió un montón de pecados, pero pidió perdón, se arrepintió y cambió. Ese es el ejemplo que eligió Josías, y hoy es recordado como uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Ahora, nosotros los chicos, ¿tenemos buenos guías? ¿Nos dejamos guiar? ¿Dejamos que nos enseñen nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos? O para mí son todos boomers, así me dicen los chicos. Boomers somos los que somos antiguos, anticuados. O somos anticuados y no saben nada. ¿Nos dejamos guiar? Y la segunda pregunta para los chicos. ¿Qué ejemplos busco? ¿Sigo buenos ejemplos? ¿O qué ejemplo estoy siguiendo? Josías se dejó guiar y buscó buen ejemplo para seguir. Y es por eso que en él encontramos que fue un rey que fue recordado como los mejores. Y murió a los 39 años, pero hizo durante todas las vueltas de su vida, lo único que hizo fue agradar a Dios. Y se me acabaron las herramientas. Sin duda en la Biblia hay un montón de herramientas más, un montón de ejemplos de personajes. Y claro, ninguno era perfecto, pero Dios los utilizó a todos. Abraham pensaba que era muy viejo. Nadie creía que David pudiera ser el rey porque era muy chico cuando lo fueron a buscar Samuel. Moisés le dijo al Señor, no, yo no sé hablar. Y Esther, cuando su tío vino a plantearle el problema que había, Esther dijo, pero yo no me puedo ni acercar al rey. Pero todos, cuando se dispusieron en las manos del Señor, fueron útiles. Ahora nosotros, ¿será que somos muy exigentes y que queremos controlar todo? ¿Queremos hacer nuestros propios planes? Recordemos que la obra es de Dios, nosotros somos solo herramientas. Preguntémosle cuál es su plan, para ser parte de él. No le digamos cuál es el plan. ¿Será que estoy dando muchas vueltas y poniendo excusas? Que ya sé lo que tengo que hacer, que el Señor algo me ha dicho más o menos de en qué me quiere utilizar, qué quiere hacer con mi vida. ¿Será que estoy dando vueltas y me estoy escapando? Le pongo excusas, es que estoy muy apurado, Señor, no sabes la cantidad de cosas que tengo para hacer, no doy más. ¿O será que le estoy poniendo excusas porque le digo, no, ya estoy muy viejo para esto? En la obra nadie se jubila, ¿eh? ¿O será que soy muy chico y entonces le digo, no, Señor, yo soy muy chico, ¿qué voy a hacer? O no sé nada, soy una persona simple, Señor, no sé nada. O quizás soy como Pedro, tengo un carácter
soy impulsivo, soy tosco. Quizás cuando hablo meto la pata. Dejemos que el Señor obre a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y si soy un niño, un jovencito, recordemos que tenemos en las personas grandes, más grandes que nosotros, que no es que sean más inteligentes, sino que han vivido más cosas, han metido la pata más veces. Recordemos que tenemos en ellos un tesoro. Sus consejos son un tesoro. Busquemos sus consejos, escuchémoslos. Dediquémosle tiempo para que ellos nos cuenten cómo Dios ha obrado en su vida, cómo Dios les ha ayudado a solucionar sus problemas. Quizás piensen diferente, pero sin duda, si los escuchamos con un corazón dispuesto, vamos a aprender un montón. Y busquemos buenos ejemplos, ejemplos que sean dignos de seguir. Ahora, si tú no conoces al Señor y estás en este momento, en este minuto y dices, no sé ni por qué estoy escuchando esto, no sé qué hago en este instante aquí si yo no creo. Bueno, también te queremos decir que Dios también tiene un plan para ti. Que Dios quiere convertirte en una herramienta útil en sus manos para llevar el amor de Dios y la esperanza de Él a otras personas. Por último, en este Día del Niño pensemos, ¿hay algún niño que nos pueda estar mirando y que pueda que necesite nuestro consejo? Puede que necesite nuestro consejo. ¿Hay algún niño que nos está mirando y ve lo que estamos haciendo en cada momento y nos escucha y del cual podemos ser ejemplo? Puede que algún chico, adolescente, joven, necesite que le acompañemos en este transitar, en ese su camino, guiándolo. No necesariamente y únicamente nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros vecinitos, los amigos de nuestros hijos. Ayudemos a los chicos, ayudemos a los niños a encontrar su camino. Y que Dios haga de todos nosotros herramientas útiles en manos del carpintero. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este culto que te lo dedicamos a vos con todo nuestro corazón. Queremos empezar desde ahora a descubrir los dones y talentos que tenemos para servirte de una manera excelente para vos. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste
hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme